La filosofía latinoamericana es una joya oculta en el panorama mundial, un territorio vasto y fecundo que, aunque a menudo relegado a un segundo plano, posee una profundidad que dialoga de tú a tú con las grandes tradiciones de Europa y Asia. Este video es un homenaje al pensamiento surgido de nuestra tierra. Antes de comenzar, una aclaración vital. Hoy hablaremos de filósofos en sentido estricto, es decir, pensadores que construyeron sistemas lógicos y metafísicos. Figuras gigantescas como José Martí o Andrés Bello son padres de nuestra cultura, pero su trinchera fue la política y la literatura, por lo que hoy no estarán en esta lista. Y a nuestros hermanos de España, su influencia es innegable, pero pronto tendrán su propio video dedicado. La filosofía de nuestra región es un océano por explorar, así que, sin más preámbulos, comencemos. Número 7. Bolívar Echeverría, Ecuador, México. Abrimos con una de las mentes más lúcidas de la era moderna, Bolívar Echeverría. Nacido en Ecuador en 1941, pero adoptado intelectualmente por México y la UNAM, Echeverría fue el puente perfecto entre el marxismo europeo y la realidad latina. Tras estudiar en Alemania y beber de la escuela de Frankfurt, Echeverría no se limitó a repetir teorías ajenas, las transformó. Su gran aporte es el concepto de la modernidad de lo barroco. Para él, lo barroco no es solo un estilo artístico de iglesias antiguas, es un ethos, una estrategia de supervivencia. Echeverría argumentaba que el latinoamericano vive el capitalismo de una forma única. No puede escapar de él, pero tampoco se entrega totalmente a su lógica fría y destructiva. Lo barroco es esa resistencia cultural, esa capacidad de vivir la vida con fiesta, drama y ritual en medio de la explotación. Es una forma de subvertir el sistema desde adentro. En obras como Valor de Uso y Utopía, nos enseñó que la filosofía no es solo pensar el mundo, sino imaginar cómo vivir dignamente en él a pesar de las crisis. Un pensador imprescindible para entender quiénes somos hoy. Si Bolívar Echeverría nos enseñó a resistir culturalmente desde lo barroco, nuestro siguiente filósofo nos lanza una pregunta mucho más directa e incómoda. ¿Somos capaces de pensar por nosotros mismos o solo somos un eco de Europa? Número 6. Augusto Salazar Bondy, Perú. Augusto Salazar Bondy es el nombre que encarna la búsqueda de la autenticidad en América Latina. Nacido en Lima en 1925, fue un hombre que entendió que la dependencia de nuestros países no era solo económica, sino también mental. Su obra cumbre lanza una interrogante que sacudió los cimientos de la academia. ¿Existe una filosofía de nuestra América? Su respuesta fue dura, pero necesaria. Salazar Bondy argumentaba que el pensamiento latinoamericano había vivido, hasta ese momento, de rodillas. Había sido una filosofía inauténtica, una simple imitación de los modelos europeos y norteamericanos. Mientras fuéramos países subdesarrollados y dependientes, nuestra filosofía sería también un producto del subdesarrollo, una copia sin alma. Pero Salazar Bondy no era un pesimista, era un provocador. Su crítica no buscaba destruir, sino despertar. Propuso romper con esta cultura de la dependencia para construir un pensamiento que naciera de nuestras propias heridas, de nuestra pobreza y de nuestras luchas sociales. Fue un precursor clave del pensamiento decolonial, dejar de mirar a Europa como el único faro de la verdad. Como educador en la Universidad de San Marcos, enseñó a una generación entera que la filosofía no podía ser un adorno de salón para las élites, sino una herramienta de liberación nacional. Su legado es una brújula vigente. Nos recuerda que para aportar al mundo, primero debemos dejar de imitarlo y empezar a conocernos a nosotros mismos. Si hasta ahora hemos visto filósofos preocupados por nuestra identidad cultural, los siguientes dos gigantes, ambos provenientes de Argentina, decidieron mirar mucho más allá. Uno dirigió su mirada hacia la estructura misma de la realidad a través de la ciencia, y el otro hacia la eternidad a través de la teología. Número 4. Mario Bunge, Argentina. Mario Bunge es, sin lugar a dudas, el filósofo más prolífico,
citado y estudiado de América Latina a nivel mundial. Nacido en Buenos Aires en 1919, Bunge no fue solo un filósofo local. Su pensamiento trascendió todas las fronteras, consolidándolo como una autoridad indiscutible en física, matemáticas, epistemología y filosofía de la ciencia en las universidades más prestigiosas de Europa y Estados Unidos. Desde sus primeros años, Bunge mostró una curiosidad inagotable que lo llevó a convertirse en un polímata moderno. No se limitó a la especulación abstracta, dominó la física, la biología y la sociología para integrarlas en un sistema filosófico coherente. Su gran contribución es la defensa del realismo científico. Esta postura sostiene que el mundo existe independientemente de nuestras percepciones u opiniones subjetivas y que la única forma de comprenderlo verdaderamente es a través del método científico progresivo. Este enfoque monumental quedó plasmado en su obra maestra, el Tratado de Filosofía Básica. Hablamos de una enciclopedia de 8 volúmenes donde Bunge reescribe la ontología, la semántica, la epistemología y la ética con un rigor matemático absoluto. Es, probablemente, el esfuerzo filosófico sistemático más importante del siglo XX en nuestra región. Pero Bunge no se quedó encerrado en la torre de marfil de la academia. Fue un guerrero intelectual, un crítico incansable de las pseudociencias. En libros esenciales como La ciencia, su método y su filosofía, atacó sin piedad al psicoanálisis, la homeopatía y las ideologías irracionales. Argumentaba que estas falsas ciencias no eran inofensivas, sino obstáculos graves que mantenían a América Latina en el atraso y la ignorancia. Para él, la ciencia no es solo una herramienta para describir el mundo, sino el motor ético para transformarlo. En el plano político, su pensamiento fue igualmente agudo y provocador. Aunque vivió gran parte de su vida en Canadá debido al exilio, nunca dejó de analizar los problemas de Argentina. Propuso un modelo original, el socialismo cooperativista. Bunge, siendo un racionalista, rechazaba tanto el marxismo dogmático como el capitalismo salvaje desregulado. Su visión combinaba la justicia social con la democracia y el rigor técnico, buscando una alternativa que evitara los errores del totalitarismo y del populismo que tanto daño han hecho al continente. Mario Bunge falleció en 2020, dejándonos un legado de claridad brutal. En tiempos de fake news y relativismo postmoderno, su obra es una brújula que nos exige pensar con datos, lógica y ética. Número 3. Julio Mainville, Argentina. Del racionalismo científico más estricto, pasamos al otro extremo del espectro intelectual para encontrarnos con una de las mentes más brillantes y contundentes del pensamiento católico, Julio Mainville. Nacido en Buenos Aires en 1905, este sacerdote y filósofo es una figura central para comprender las batallas ideológicas del siglo XX desde una perspectiva cristiana y tradicional. Mainville no fue un simple religioso, fue un erudito de talla mundial. Su capacidad para abordar temas complejos con una claridad pasmosa lo convirtió en uno de los teólogos más respetados y temidos de su época. Profundamente influenciado por Santo Tomás de Aquino, Mainville utilizó la filosofía escolástica medieval no como una reliquia del pasado, sino como una espada afilada para diseccionar los errores de la modernidad. Su diagnóstico era claro: la crisis del mundo moderno no es técnica ni económica, sino espiritual. Mainville dedicó su vida a defender los valores eternos de la fe frente a las corrientes que, según él, desviaban al ser humano de su trascendencia. En obras fundamentales como El comunismo en la revolución anticristiana y Concepción católica de la economía, Mainville realizó análisis exhaustivos que sorprenden por su profundidad. Su tesis más poderosa y polémica fue que el liberalismo capitalista y el comunismo marxista no son enemigos reales, sino dos caras de la misma moneda. Argumentaba que ambos sistemas comparten una raíz podrida, el materialismo y el rechazo al orden divino, reduciendo al hombre a un simple engranaje de producción o consumo. Quizás su obra más monumental sea De la cábala al progresismo,
donde traza un recorrido histórico e ideológico para explicar cómo la modernidad ha fragmentado la cultura y debilitado los fundamentos éticos de Occidente. Para Mainville, la única salida era restaurar una sociedad orientada al bien común, donde la economía y la política estuvieran subordinadas a la moral y a la dignidad humana como hijos de Dios. Su figura no estuvo exenta de controversia. Fue un crítico feroz del progresismo, incluso dentro de la Iglesia Católica, lo que le valió el rechazo de muchos sectores. Sin embargo, más allá de las polémicas, su rigor intelectual es innegable. Hoy, en un mundo inundado por el secularismo radical y la pérdida de sentido, Julio Mainville nos invita a recordar que la filosofía occidental tiene raíces cristianas que no se pueden cortar sin consecuencias. Fue un testigo intelectual de la fe, un hombre que nos enseñó que la verdadera sabiduría no mira solo a la tierra, sino también al cielo. Si Mainville y Bunge miraron al cielo y a la ciencia, nuestro siguiente filósofo miró hacia la lengua que hablamos, un hombre que convirtió la tragedia del exilio en la semilla de nuestra identidad actual. Número 2. José Gauss, España, México. José Gauss es la figura indispensable para entender el pensamiento latinoamericano del siglo XX. Nacido en España en 1900 y discípulo directo de Ortega y Gasset, Gauss llegó a México en 1938 huyendo de la guerra civil. Pero no llegó solo como refugiado, sino como un transterrado, alguien que planta sus raíces en una nueva tierra para florecer en ella. Su gran revolución fue defender que la filosofía no es abstracta ni universal, sino que está atada a la circunstancia histórica. En la UNAM desarrolló el concepto de filosofía en español. Para Gauss, nuestro idioma no era solo un medio para traducir ideas europeas, sino una herramienta propia para pensar el mundo desde nuestra propia carne y nuestra propia historia. Fue el maestro de maestros, formó a gigantes como Leopoldo Sea y Luis Villoro, enseñándoles que pensar en español era un acto de afirmación y libertad. Gauss fue el puente definitivo entre la tradición europea y la nueva realidad de América, demostrando que el pensamiento también tiene patria. Antes de revelar el puesto número 1, debemos rendir homenaje a dos arquitectos del espíritu. Primero a Enrique Molina Garmendia, en Chile, y segundo a Justo Sierra, en México. Aunque sus obras estrictamente filosóficas no sean tan extensas, su labor como educadores transformó el continente. Ellos fundaron instituciones y promovieron el humanismo como la única base posible para formar ciudadanos críticos. Sin ellos, la filosofía en nuestras universidades simplemente no existiría. Si Mainville y Bunge miraron al cielo y a la ciencia, nuestro siguiente filósofo miró hacia la lengua que hablamos. Un hombre que convirtió la tragedia del exilio en la semilla de nuestra identidad actual. Número 1. Enrique Dussel, Argentina, México. Llegamos a la cima. Enrique Dussel es, sin lugar a dudas, la figura más influyente de la filosofía latinoamericana contemporánea y uno de los pensadores más respetados del sur global. Nacido en Mendoza, Argentina, en 1934 y radicado en México desde los años 70 tras sufrir persecución y exilio, Dussel construyó un sistema monumental, la filosofía de la liberación. Dussel dominaba a la perfección el canon occidental, desde los griegos hasta Kant y Marx, pero dedicó su vida a desafiarlo. Su gran revolución fue cuestionar el eurocentrismo. Decidió pensar la historia no desde el centro del poder, Europa o Estados Unidos, sino desde la periferia, desde las víctimas, los pobres, los indígenas y los excluidos que la modernidad dejó atrás. Influenciado profundamente por Emmanuel Levinas, Dussel radicalizó la ética. Para él, la filosofía no puede ser una contemplación abstracta de salón, debe ser un acto de responsabilidad. Su punto de partida es el sufrimiento del otro. En su obra máxima, Ética de la Liberación, analiza cómo las estructuras de dominación económica y política han aplastado a las mayorías y lanza un mandato moral para transformar esa realidad. Pero Dussel no se detuvo ahí. También hizo aportes cruciales a la teología. Reinterpretó el cristianismo no como una doctrina de resignación pasiva, sino como un compromiso militante. Para Dussel, la fe solo es verdadera cuando se practica, siguiendo el modelo histórico de Jesús como un agente de justicia social para los desposeídos. Como catedrático en la UNAM, formó generaciones enteras y debatió de igual a igual con los filósofos más grandes de Europa,
demostrando que América Latina no es un simple espectador de la historia, sino un sujeto potente capaz de generar pensamiento universal. Enrique Dussel representa la cumbre de nuestra tradición, un conocimiento erudito, pero con los pies plantados en el barro de nuestra realidad. Desde la resistencia barroca de Echeverría hasta la ética liberadora de Dussel, hemos visto que la filosofía latinoamericana es un arma cargada de futuro. La pregunta ahora es, ¿cómo seguiremos tú y yo construyendo este legado? La respuesta depende de nosotros. Si este recorrido te ha inspirado, deja tu opinión en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.